Y en información económica, el desempleo en el país alcanzó un 7,7% en el trimestre de febrero-abril, según cifras entregadas hoy por el INE. Se ha recuperado ya el 92% de los trabajos perdidos durante la pandemia. Para profundizar en esta y otras cifras nos acompaña Sandra Quijada, directora del INE. Sandra, bienvenida aquí a Canal 24 Horas. Tantas entrevistas, primera vez aquí físicamente en vivo. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Andrés. Muy contenta de estar acá contigo. A ver, estas cifras, viendo, claro, uno lo compara con el año pasado, es 2,5 puntos abajo. Pero leí una crónica en un sitio especializado en economía que ahora hay que volver a fijarse en el 7,7. No tanto como en las cifras que siempre, cuántas veces conversamos que hay que fijarse en la cantidad de ocupados, porque había un desempleo camuflado, entre comillas. ¿Va cambiando un poco la tendencia? ¿Qué números hay que ir mirando respecto a la realidad hoy, Sandra? Exactamente, porque el año pasado, e incluso el 2020 más aún, ¿sí? Teníamos, comparaciones que tenían tasas muy altas. Ya. Entonces hoy día ni siquiera nos tenemos que preocupar del 7,7, tenemos que ir atrás, mucho más atrás, ir a mirar el promedio de la serie del 2010 hasta el 2019, ¿ya? ¿Cierto? Que refleja de alguna manera cuánto era nuestro desocupación base, que está en un promedio de un 7%. Entonces todavía estamos lejos. Ese desempleo estructural que muchas veces se conversó. Que hay analistas que le llaman desempleo natural, claro, ¿cierto? Pero efectivamente... Una discusión económica antigua. Absolutamente muy antigua, pero lo importante es que se está recuperando. Estamos casi, digamos, ahí alcanzando la meta. Las mujeres todavía nos falta un 10% que... puede ser un poquito más complejo de completar por las dificultades que tienen las mujeres de ingresar al mercado laboral, pero ya nos tenemos que fijar en la estimación de hoy, en cómo está compuesto ese 7,7, cuántos ocupados, cuánta generación de empleo se genera de un trimestre al otro, ¿sí? ¿Cierto? O sea, eso es lo importante para ir viendo cómo se va recuperando la economía y cómo la economía va respondiendo a esta nueva oferta de empleos. Tú mencionabas, Sandra, el tema de las mujeres. Uno de los datos que entregaron ustedes súper decidor, mujeres entre 25 a 34 años. Muchas mujeres, te pregunto, ustedes son los que manejan los datos, claro, sobre todo son mujeres que tienen hijos chiquititos, las que son madres. Sí. Entonces, ahí el tema de la corresponsabilidad en pandemia pegó mucho, porque era difícil, obviamente, los niños con los jardines cerrados, muchas mujeres. Ahí se concentró quizás la inactividad, entre comillas, de mujeres que se vieron obligadas a salir del mercado laboral, porque vemos que en ese rango etario, mujeres, el empleo o la ocupación aumentó 110%. Sí, efectivamente. O sea, de hecho, la ocupación total... Hoy día superior previo a la pandemia. Exactamente. Para las mujeres, de hecho. ¿Ya? Lo que está pasando es que, por ejemplo, la ocupación total respecto del último año es 9%, pero está principalmente incidida por las mujeres, que las mujeres están volviendo al mercado del trabajo porque, en el fondo, ya se abrieron los jardines, claro, se abrieron los colegios, que eran de las principales razones que ellas manifestaban cuando uno les preguntaba por qué no estaban en el mercado del trabajo, por qué no estaban buscando trabajo. Y ahí volvemos a la conversación original, cuando hablamos de los inactivos y no había que fijarse en ese 7,7 o 10,2, porque claro, había muchas mujeres que salieron no por su voluntad del mercado laboral. Y las teníamos ahí en una categoría que se llama inactivos potencialmente activos. Ya. Que hoy día, por ejemplo, está... Bien como así, claro, como es pero no es. Claro, lo que pasa es que cuando estábamos en plena pandemia teníamos que mirar dos cifras que son complementarias. Una, ¿ya?, que era la tasa de desocupación, ¿cierto? Que en su minuto llegó a 13%, por sobre el 13%. Y lo que teníamos que mirar adicionalmente era la tasa combinada de desocupación con la fuerza de trabajo potencial. Ya. Y eso en el peor momento de la pandemia llegó al 30%. Y hoy en día estamos en niveles casi prepandemia de alrededor de un 15%, que se condice con este 7,7, que está más cerca de este 7 promedio de la década, digamos, que uno lo podría considerar como la desocupación estructural. A ver, Sandra, 730.000 empleos más o menos generados durante el último año. Sí. Un tema muy importante, la calidad de ese empleo. ¿Qué tal es? Tenemos acá la recuperación desde el peor momento de la pandemia del 100% de los empleos formales. Ya. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que se están generando incluso un poquito más. Tenemos a esta estimación de este trimestre móvil 3,2% más de ocupaciones formales, ¿cierto?, desde el peor momento de la pandemia. Yeah. Nos falta todavía la ocupación informal, pero nos gustaría que se fueran generando mucho formal más. Y claro. Yeah. ¿Por qué? Porque en el fondo eso nos da cuenta de que la calidad del empleo que se está generando es mucho mejor. ¿Por qué no se ha recuperado la totalidad del empleo informal?
Hoy día 27,2, hace un año, previo a la pandemia era cerca de un 29, siempre andaba por ahí 28. Incluso las mujeres alcanzó sobre el 30. Ya. Pero lo que no se ha recuperado porque tenemos sectores de la economía que todavía no recuperan el empleo informal, como por ejemplo es alojamiento y servicios de comida, ¿cierto? Que es sectores muy golpeados en la crisis. Muy golpeados por la crisis. Todavía falta algo en comercio, que es alrededor de un 14, un 15% que recuperar en la informalidad, aunque uno ve, ¿cierto?, en los problemas que tenemos derivados del comercio informal, que la gente tiene la sensación de que hay más comercio informal de lo que uno cree. ¿Por qué era esa sensación? Porque uno me acuerdo, previo a la pandemia, uno decía, no, la informalidad de Guardolín está en un 22%. Claro. Y por redes sociales decían, tú vives en Tumbuctú, estás viviendo en Marte, claro. La informalidad hoy día campea. ¿Por qué se da esa percepción? Es que la definición de informalidad no es solamente la persona que vende un producto en la calle. Ya. O aquella persona que te vende un producto sin entregarte una boleta. Dentro de la informalidad también tenemos aquellas personas que trabajan con convenios o contratos de honorarios, donde su empleador no les paga las leyes sociales, sino que lo tienen que pagar ellos. Ya. Eso también, de acuerdo a las definiciones de la OIT, es considerado como informalidad. ¿El boleteo clásico? Sí. Ya, ese es declarado hoy día como informal. Exactamente. Perfecto. Sandra, a ver, un dato que hoy día resaltó el ministro de Hacienda, un dato bien positivo, son las horas efectivas trabajadas, que crece, creo que en un 14%. 13,9%. Ya. Eso, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que hay detrás de esa cifra? Mira, que resaltó harto el ministro de Hacienda. Por supuesto, porque es muy importante, porque en el peor momento de la pandemia estábamos cerca de las 30 horas efectivas trabajadas. ¿Eso qué quería decir? Que teníamos muy poco empleo, jornada completa. Y hoy día lo que tenemos es que esa cifra está incidida por el trabajo de jornada completa. Hoy día es 37,2, ¿eran más o menos 37 horas? 37. Eso no quiere decir que el promedio de los trabajadores, o sea, que esa discusión de 45 a 40 horas, no. Aquí estamos gente que es part-time, gente que es jornada completa. Tenemos gente de menos de 20 horas, entre 20 y 40, 45 y sobre 45. Entonces, en el fondo, en esas tres categorías se hace este promedio, ¿cierto? Y son estas 37 horas, que por ejemplo para los hombres son 39 horas efectivas. Perfecto. De acuerdo a los números, Sandra, que usted mismo mencionaba, los ocupados que faltan, tú nos mencionabas, 106.000 son los que falta por recuperar previo a la pandemia, más o menos. Si nosotros lo analizamos con ajuste estacional, que es lo que a nosotros nos deja más tranquilos en términos de precisión estadística, nos faltan alrededor de 144.000 empleos. Ya. ¿Y eso se concentra en la informalidad, como decías tú antes? Se concentra en la informalidad. Ojalá que se vaya para la formalidad. Exactamente, y se concentra también en las mujeres, que son alrededor de 91.000 puestos de trabajo que falta por recuperar en el mercado laboral femenino. ¿Y eso considera este plazo de 2 años de las personas que han ingresado al mundo laboral? Sí. ¿Considera ese rango? Sí, porque es desde el peor momento de la pandemia hasta hoy. Ya, o sea, no quiere decir que se tengan que sumar a esos trabajos que falta por recuperar las personas, los jóvenes que se han sumado a la edad de trabajar, que es 15 años y más. Claro, o sea, uno también tiene que hacer ese análisis en el fondo y por eso lo que tú me mencionabas al principio de mirar solo en la estimación de hoy y más bien compararse con el trimestre previo que con el año anterior, dado que hay una comparación muy alta todavía y pareciera no ser tan real esa comparación. Efectivamente uno tiene que mirar más este 7.7, mirar cómo está compuesto y de ahí en el fondo analizar qué es lo que se viene para más adelante respecto de las distintas categorías que analizamos. Sandra, ¿cómo ven ustedes porque se viene un año, el segundo semestre, de acuerdo a las cifras de crecimiento complejo, el próximo año ni hablar? Eso hemos visto las cifras de inversión que proyectan la Hacienda, el Banco Central. O sea, claramente aquí el INE no es muy dado, obviamente, a dar proyecciones, se entregan datos claros. No las damos. Pero generalmente aquí lo que vemos va a ser una situación compleja del empleo, por lo menos de aquí al próximo año y medio. Sí, de hecho, lo que vemos lo que nosotros podemos hacer es mirar la historia para atrás, ¿cierto? Y lo que vemos siempre es que acercándose a los meses de invierno, la tasa de desocupación crece. Estacionalmente sube. Exactamente, por eso nosotros cuando hablamos de lo que falta, del crecimiento de la ocupación de un trimestre a otro, nos gusta hablar en términos de ajuste estacional, o sea, le sacamos el efecto estacional a las cifras para poder hablar en términos comparables. Entonces, lo que podemos esperar, de acuerdo a lo que se ha generado en periodos normales, ¿cierto?, es que probablemente crezca un poco la tasa de desocupación en los próximos meses, pero eso va a depender de si la economía, ¿cierto?, va funcionando bien y quizás se dé la misma tendencia que se dio en este trimestre móvil, donde ya empezábamos en años previos a mirar cifras un poco
digamos, un poco más malas por el comienzo de este periodo de invierno donde se requiere menos, se demanda menos empleo. Y no lo vimos, ¿cierto? Porque de hecho la tasa de desocupación que estimaba el mercado era de 7,9. Entonces... Sí, Sandra, varios analistas también han dado cuenta, y también los números que ustedes entregan, de una ralentización en la generación de empleo. Sí. O sea, en los últimos meses hemos visto un crecimiento importante, sobre todo en la última parte del año pasado, y ahora como que entra un poquito más a una brecha más hacia abajo. Puede ser, claro, el tema estacional, pero también una economía que se está enfriando. Sí, y además porque también en el fondo vemos que los ahorros se empiezan a agotar, ¿cierto? Ya hay una necesidad más imperiosa de salir al mercado del trabajo y además que en el fondo las restricciones sanitarias no están tan agudizadas como lo estuvieron los 2 años pasados. Entonces, claro, hoy día estamos viendo un aumento de casos, pero es... bien incierto lo que va a suceder porque tenemos para eso ver alguna modificación del plan paso a paso que hay hoy día, que tenemos restricciones en caso de que, digamos, retrocedamos en el semáforo, pero no son tan fuertes como las que tuvimos en el 2020. La economía ya se acostumbró a andar un poco a este modo COVID de alguna forma, ¿no? Exactamente. O sea, muy distinto hace 2 años que, claro, nadie sabía, entendía mucho lo que era este bicho, hasta cuándo podía durar, cómo podía funcionar la economía. Hoy día es distinto, ¿no? Claro, y además las empresas, digamos, y los equipos de trabajo se han acostumbrado a... tienen hoy día protocolos, ¿cierto? Cuando alguien de tu equipo de trabajo... Teletrabajo también. Sí. Claro, se opta por el teletrabajo. Esto se ha visto más en el sector privado. Hay empresas que lo han adoptado, también la reducción de horas. Entonces, hay varias adaptaciones que se generaron durante este periodo que van a cambiar de alguna manera el mercado del trabajo. Entonces ahí vamos a tener que adaptarnos a eso también. Sandra, ustedes hace un par de semanas entregaron un número que era bien decidor, la rotación laboral. Sí. Casi 1/3 de los trabajadores el 2021 cambió de empleo. Sí. ¿Eso es superior a otros años? ¿Es algo normal? Siempre cuando vienen estos apretones fuertes de las economías, por crisis, sea por razones internas, externas, ¿suceden este tipo de episodios? Sí. Y nosotros tenemos una tasa de rotación alta, digamos. ¿En Chile? Sí, en comparación con la OCDE, que es bajo el 20%, tenemos uno de cada 3 personas cambia de trabajo, pero no necesariamente ese indicador es malo por sí mismo, ¿ya? Porque en el fondo tenemos que observar si dentro de ese indicador de rotación laboral tenemos, por ejemplo, contratos de plazo fijo que se acaban naturalmente y se renuevan, ¿cierto? Como pasa mucho en el sector público, por ejemplo, que tenemos el sistema de contrata, termina el año y se renueva en noviembre de cada año. También pasa cuando tú tienes proyectos, que también en el fondo esos son contratos de plazo fijo y tú puedes cambiarte dentro de la misma empresa a otro trabajo o a otra empresa que haga la misma función, pero eso no significa que la gente empeore su calidad de empleo. Para eso es necesario contrastar estos resultados de rotación laboral con los datos de la encuesta para poder hacer un análisis más completo del mercado laboral. Y eso es lo que nos permitió a nosotros, con los registros administrativos, poder sacar este indicador para que, digamos, permanentemente tengamos estos 2 indicadores para analizar mejor el mercado del trabajo. Sí, Sandra, te quiero cambiar de tema. Ustedes la semana pasada anunciaron la postergación del censo. Se va a hacer el 2024, los resultados los tendremos el 2025. ¿Cuánto puede incidir eso? Primero que todo, para que gente que nos está viendo, ¿por qué se hace esto? ¿Puede incidir eso en las políticas públicas, en lo importante que es en lo que se recaba en el censo para la toma de decisiones en el Estado? Sí. Te agradezco la pregunta. A ver, el censo es de los operativos más importantes del país. Es una tarea de Estado, ¿cierto? Donde todos y todas tenemos que contribuir a que este proyecto salga lo mejor posible, porque efectivamente, como tú dices, tiene mucha incidencia en las políticas públicas. El retrasar esto 1 año claramente tiene costos, ¿cierto? O sea, esto no es gratuito. Pero esto lo evaluamos con la autoridad y también con un comité de expertos que nosotros tenemos y también en base a la recomendación de CELADE, que es el organismo internacional que nos acompaña en este proceso, de que dado los resultados que hemos tenido en las últimas pruebas de campo, ¿cierto? Es necesario tener un tiempo más de pruebas. ¿Eso a razón de la pandemia? A razón de la pandemia, porque ¿qué pasó? Nosotros el año pasado hicimos 2 pruebas, una de 2.500 hogares y otra de 15.000. La última, que era la más grande, tuvimos mucho contagio.
En los mismos censistas. En los mismos censistas. Entonces, como el proyecto era corto, digamos, no nos permitió hacer el recambio, aún previendo que iba a haber una tasa de contagio. ¿Te fijas? Entonces, lo que nosotros tenemos que resguardar es que este proceso sea impecable, que en el fondo todos los datos que salgan del próximo censo sean confiables. Y para eso nosotros necesitamos estar seguros de que todos los procesos que involucran al censo estén bien probados y garanticen que el proceso funcione bien. Porque han habido críticas respecto a esta toma de decisión. La exdirectora del INE, Jimena Clara, dijo es abusar del justificativo y también señaló que aquí se está sacrificando información oportuna para políticas públicas. Sí, ahí efectivamente uno puede decir que se está abusando del justificativo, pero yo creo que era necesario. Era necesario porque nosotros, digamos, movimos el censo el 2020, pensando que 2021 iba a ser un año normal, y no lo fue. Entonces, cuando tú estás con un proyecto tan grande andando sin poder probar de forma efectiva que todos los procesos funcionen bien, que digamos el sistema de gestión de trabajo de campo, que se puedan integrar las bases de datos de los datos que van a ir a terreno versus los datos que vamos a capturar vía web, que todo eso funcione de manera razonablemente bien. Si eso no está probado, el salir a terreno sin eso 100% probado es un riesgo demasiado grande. Pero se puede seguir trabajando con los datos del censo anterior por estos años, no hay mayor problema. El censo del 2017 creo que fue, ¿no? Es que nosotros evaluamos por eso, porque por ejemplo todas las estadísticas que tienen que ver con proyección de población y marco muestral, ¿cierto?, están soportadas todavía por los datos del censo del 2017, que además el censo es una parte de las estadísticas vitales y la proyección de población. No es solamente que se use el censo para esa tarea, lo mismo para los marcos muestrales. Por ejemplo, ahora se hablaba también de los inmigrantes y de que no íbamos a tener información, pero sí la tenemos. Nosotros hacemos una estimación de población migrante en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones todos los años. Y eso es en base a registros administrativos y el último censo. No es que sea algo, como se ha utilizado mucho en política, grabado en piedra esos datos. ¿Van cambiando? No, van cambiando, porque los flujos migratorios no solamente los mide el censo, los mide la autoridad también a través de sus propios instrumentos, a través de la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, y el Servicio Nacional de Migración. Entonces, yo lo que quisiera dejar claro es que efectivamente siempre hay costos cuando uno toma una decisión así, pero también se evalúa cuáles son, digamos, las ganancias que va a tener esto. El costo alternativo se dice en la economía. Y era menor que, obviamente, que el beneficio de esto. O sea, el generar un buen censo requiere de una tarea previa rigurosa, y eso es lo que estamos haciendo. Sandra Quijada, directora de INE, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.